En principio, nadie se dio cuenta de su presencia. Todos estaban enfrascados, terminando el baile, que finalizaba. Iván Illich permanecía de pie, aturdido, y no lograba distinguir nada entre toda aquella bulla. Centellaban los vestidos de las damas y los cigarrillos que los caballeros llevaban en la boca. Refulgió el echarpe de color azul claro de una dama, que le rozó la nariz. Tras ella, locamente entusiasmado, pasó corriendo un estudiante de medicina con el cabello alborotado y le dio un fuerte empujón. También pasó delante de él un oficial de algún regimiento, tan largo como un tallo. Alguien con una voz excesivamente chillona pasó volando y pegando saltos junto a otros, gritando: ¡Eh! ¡Sedonimushka! Debajo de los pies de Iván Illich había algo pegajoso. Probablemente le habían dado cera al suelo. En la habitación, por lo demás, no demasiado pequeña, había unos 30 invitados. Pero al cabo de un minuto finalizó el baile y casi al instante sucedió exactamente lo mismo que se estuvo imaginando Iván Illich cuando estaba pensando en el puente. Entre los invitados y los que estaban bailando, a los que todavía no les había dado tiempo de tomar aliento y limpiarse el sudor de la frente, corrió cierto rumor. Todos los ojos y rostros comenzaron a darse rápidamente la vuelta hacia el invitado recién llegado. Después, todos al unísono comenzaron a retroceder lentamente. A los que aún no se habían percatado, les tiraban de la ropa para avisarles. Estos también miraban alrededor y al instante reculaban junto a los demás. Iván Illich permanecía aún en el quicio de la puerta, sin dar un solo paso hacia adelante, y entre él y los invitados cada vez se iba abriendo un espacio más amplio, un suelo cubierto con infinitos papeles de caramelo, tarjetas y colillas de cigarrillos. De pronto, un joven vestido de uniforme, con el cabello rubio y alborotado y nariz aquilina, apareció en ese espacio. Se desplazó hacia adelante encorvado, mirando al inesperado huésped con la mismísima expresión de un perro cuando mira a su dueño que lo llama para darle un puntapié. «Hola, Seldonimov, ¿me reconoces?», dijo Iván Illich, y al instante sintió que lo había dicho de un modo excesivamente torpe. También sintió que probablemente en aquel momento estuviera cometiendo una horrible estupidez. Su excelencia», murmuró Seldonimov. Pues nada, hermano, he entrado aquí por casualidad, tal y como probablemente tú mismo te lo podrás imaginar. Pero Seldonimov seguramente no podía imaginarse nada. Estaba clavado en el suelo, con los ojos fuera de sí y terriblemente perplejo. «Bueno, supongo que no me irás a echar. Te sorprenda o no, al invitado hay que recibirlo», continuó Iván Illich, sintiendo que se estaba turbando hasta más no poder y que no podía sonreír ni queriendo, que el comentario humorístico acerca de Stefan Nikiforovich y Trifón se estaba volviendo cada vez más insostenible. Pero como si fuera a propósito, Seldonimov no salía de su asombro y seguía mirando con una expresión absolutamente estúpida. Iván Illich se encogió de hombros y sintió que, de transcurrir un minuto más en aquellas circunstancias, se produciría un increíble caos. «No estaré molestando. Me voy», apenas pudo pronunciar, y un nervio le tembló en la comisura derecha de sus labios. Pero Seldonimov ya estaba volviendo en sí. «Su excelencia, por favor, es un honor», susurró, inclinándose apresuradamente. «Tenga la amabilidad de tomar asiento». Y ya más recompuesto, le indicó con ambas manos el sofá del que habían apartado la mesa para poder bailar. Iván Illich pareció respirar
y se dejó caer en el sofá. Al momento alguien se apresuró a acercarle la mesa. Echó un vistazo y se percató de que era el único que estaba sentado y de que todos los demás estaban de pie, incluidas las damas. Mala señal. Pero aún no había llegado el momento de recordarles que se animaran. Los invitados seguían retrocediendo y enfrente de él todavía permanecía de pie, solo y encogido, Seldónimov, que seguía sin comprender nada y se encontraba lejos de poder sonreír. La situación resultaba espantosa, o mejor dicho, en aquel instante nuestro héroe estaba tan angustiado que realmente su invasión a lo Harun al-Rashid, en honor al principio hacia su subordinado, podría considerarse un acto heroico. Pero de pronto, una pequeña figura apareció ante Seldónimov y comenzó a inclinarse. Para su inexpresable satisfacción e incluso felicidad, Iván Illich reconoció al instante al oficial mayor, Akim Petrovich Zubikov, con el que, claro está, no trataba, pero de quien sabía que era un funcionario trabajador y de pocas palabras. Enseguida se levantó y le extendió la mano a Akim Petrovich. La mano entera y no 2 dedos. Este la cogió entre sus 2 manos con grandísimo honor. El general estaba triunfante. Toda la situación quedaba fuera de peligro. Y realmente, en ese momento, Seldónimov había pasado, por así decirlo, de segundo a tercer plano. Con el relato de lo sucedido, podía dirigirse directamente al oficial mayor, tomándole por necesidad, por una persona conocida y aun por amigo íntimo, mientras que Seldónimov podía, entretanto, permanecer callado y temblar de respeto. De esta manera, las apariencias quedaban cubiertas y el relato resultaba imprescindible. Iván Illich lo presentía. Veía que todos los invitados estaban esperando algo, que incluso toda la gente que se encontraba en la casa se agolpaba en las 2 puertas y que solo les faltaba subirse unos encima de otros para verle y escucharle. Lo que resultaba desagradable era que el oficial mayor, a causa de su idiotez, seguía sin sentarse. «Vamos, hombre», dijo Iván Illich, indicándole apurado un lado del sofá en el que estaba sentado. «Disculpe, señor, estoy bien aquí». Y Akim Petrovich se sentó enseguida en una silla entregada casi en volandas por un Seldónimov fuertemente clavado en el suelo. «¿Puede usted imaginarse un suceso?», comenzó Iván Illich, dirigiéndose exclusivamente a Akim Petrovich, algo tembloroso, pero con una voz ya más suelta. Incluso estiraba y dividía por sílabas las palabras. Ponía énfasis en las sílabas y la letra A comenzó a pronunciarla como si fuera una E, es decir, sintiendo y siendo consciente de que estaba haciendo el ridículo, pero que ya no podía dominarse a sí mismo. Una fuerza exterior, ajena a él, lo dominaba. En esos momentos se daba cuenta de muchas y terribles cosas. ¿Puede usted imaginarse que llegó ahora de casa a Stefan Nikiforovich? A lo mejor ha oído hablar de él. Es un consejero privado, el que está ahora en esa comisión. Akim Petrovich se inclinó respetuosamente hacia adelante con todo su cuerpo, como si dijera: «¿Quién no ha oído hablar de él?». «Ahora es tu vecino», continuó Iván Illich, dirigiéndose por un instante y para guardar las formas a Seldónimov, pero volviéndose enseguida al ver la mirada de éste, que eso le daba exactamente igual. «El viejo, como usted sabe, estuvo toda su vida soñando con comprar una casa. Y se la compró. Y una casa espléndida. Sí. Y hoy era el día de su cumpleaños, que antes nunca lo había celebrado, e incluso nos lo ocultaba, y lo guardaba como un secreto por tacañería. Y ahora estaba tan feliz de haber comprado la casa que nos invitó a Semyon Ivanovich a mí. ¿Lo conoce?».
¿A Shipulenko? Akim Petrovich se inclinó de nuevo. Lo hizo poniendo énfasis. Y Vanelli se quedó algo más tranquilo, porque ya se le estaba pasando por la cabeza que el oficial mayor probablemente se diera cuenta de que, en aquellos instantes, él era un punto de apoyo imprescindible para su excelencia. Eso sería lo más bochornoso. Bueno, pues estuvimos allí los tres. Nos sirvió champán, charlamos sobre diversas cuestiones, pues de esto y de lo otro, sobre problemas, incluso discutimos. Akim Petrovich levantó las cejas respetuosamente. Solo que la cosa no está en eso. Finalmente me despedí de él. Es un viejo muy formal. Se acuesta pronto. Ya sabe, la edad. Salgo de su casa y no está mi Trifón. Me pongo nervioso y pregunto, ¿dónde habrá dejado Trifón el carro? Y resulta que él, creyendo que yo regresaría más tarde, se fue a la boda de una madrina suya o una hermana. Sabe Dios. Que vive por aquí, en la parte de Petersburgsky. Y además se llevó consigo el carro. El general, otra vez, y por cortesía, miró a Seldonimov, que en aquel instante se le retorció, pero no como le hubiera gustado a él. No tiene compasión, tiene el corazón duro, se le pasó por la cabeza. ¿Dice usted? Dijo profundamente impresionado Akim Petrovich. Un suave susurro de asombro recorrió a toda la gente que allí se agolpaba. Se podrá usted imaginar mi situación. Iván miró a todos los presentes. No tenía más opción que la de ir andando. Pensé llegar hasta la avenida Bolshoi y allí encontrar algún cochero. «Ji, respondió respetuosamente Akim Petrovich. De nuevo volvió a irse el susurro entre los presentes, pero ya en un tono alegre. En aquel momento, haciendo mucho ruido, se rompió el cristal de la lámpara de pared. Alguien se lanzó apresuradamente a arreglarla. Seldónimo se estremeció y con gesto serio miró la lámpara, pero el general ni siquiera prestó atención y todo volvió a calmarse. Voy caminando y hace una noche tan maravillosa y silenciosa. De pronto oigo música, taconeo, ruido de baile. Le pregunto por curiosidad al guardia municipal. ¿Se casa Seldónimov? Me dice, pero tú, hermano, ¿estás dando un baile a toda la zona de San Petersburgo? Dijo de repente, dirigiéndose nuevamente a Seldónimov. Ji. Sí, respondió Akim Petrovich. Los invitados se removieron de nuevo, pero lo que resultó más absurdo de todo fue que Seldónimov, aunque se inclinó otra vez, ni siquiera sonrió en ese momento, como si se hubiera quedado petrificado. ¿Acaso es un idiota o qué? Pensó Iván Ilich. En un momento así podía sonreír el muy asno, y todo iría sobre ruedas. La inquietud bullía en su corazón. Yo pensé, voy a entrar a ver a mi subordinado, porque él no me va a echar. Lo quiera o no, tendrá que recibir al invitado. Disculpa, hermano. Haz el favor. Si he molestado en algo, me marcho. Yo solo entré a echar un vistazo. Pero poco a poco todos comenzaron a moverse. Akim Petrovich miraba con amabilidad, como diciendo, ¿acaso puede usted molestar, su excelencia? Todos los invitados cambiaron de postura y empezaron a mostrar las primeras señales de soltura. Casi todas las damas ya se habían sentado. Era una señal buena y positiva. Las más atrevidas comenzaron a agitar sus pañuelos. Una de ellas, que llevaba un vestido de terciopelo gastado, dijo a propósito algo en voz alta. El oficial al que ella se dirigió quiso también contestarle alto,
pero como los dos eran de los que hablaban más alto, se contuvo. Los hombres, en su mayoría oficinistas, y unos 2 o 3 estudiantes se intercambiaron miradas, como si estuvieran empujándose los unos a los otros para estar más sueltos. Carraspearon e incluso dieron un par de pasos en diferentes direcciones. Por lo demás, nadie se encontraba especialmente incómodo, sino que estaban extrañados. Y casi todos, interiormente, miraban de forma hostil a la persona que había irrumpido donde estaban ellos para interrumpirles su fiesta. El oficial, avergonzado de su proceder, comenzó poco a poco a acercarse a la mesa. «Oye, hermano, permíteme preguntarte tu nombre y patronímico», preguntó Vanilis a Sheldónimov. «Porfiri Petrov, su excelencia», respondió éste, abriendo los ojos como si le examinara. «Pues preséntame, Porfiri Petrovich, a tu joven esposa. Acompáñame, yo...» Y pareció mostrar un deseo de incorporarse, pero Sheldónimov se lanzó deprisa al salón. Además, la joven ya se encontraba en el quicio de la puerta, aunque, en cuanto oyó que se hablaba de ella, se escondió al instante. Al cabo de un minuto, Sheldónimov la hizo entrar cogiéndola de la mano. Todos se apartaban para abrirles el paso. Ivanelli se levantó con solemnidad y se dirigió a ella con una sonrisa de lo más amable. «Estoy encantado de conocerla», le dijo, medio inclinándose con gesto aristocrático. «Y máxime en un día como este». Se sonrió pícaramente. Las damas se agitaron de gusto. «Charme», pronunció la dama de vestido de terciopelo, casi en voz alta. La joven era igual que Sheldónimov. Se trataba de una damita delgada, de unos 17 años nada más, pálida, de rostro muy menudo y nariz afilada. Sus pequeños ojillos, de mirada rápida y nerviosa, no se intimidaban en absoluto, sino que, por el contrario, miraban fijamente e incluso con cierto aire de malicia. Seguramente Sheldónimov no la había escogido por su belleza. Llevaba un vestido de muselina blanca sobre unas enaguas de color rosa. Su cuello era delgado, el cuerpo parecía el de una gallina y le sobresalían los huesos. Literalmente no supo cómo responder al saludo del general. «Es muy mona», continuó él a media voz, como si dirigiera solo a Sheldónimov, pero haciéndolo de tal modo que, a propósito, también lo oyera la joven. En esta ocasión tampoco Sheldónimov supo responderle, ni siquiera se inmutó. A Vanilli incluso le pareció que en sus ojos había algo frío, oculto, algo que se escondía en su cabeza y que era de una naturaleza especial y maligna. Y a pesar de ello, costara lo que costara, había que conseguir algo de emoción. Sí, él había venido para eso. «Hay que ver qué parejita», pensó. «Además...» Y de nuevo se dirigió a la joven, que se había acomodado en el sofá junto a él, pero que, a sus 2 o 3 preguntas, solo dio como respuesta un sí o un no. Aunque también estos monosílabos fueron apenas perceptibles. «Si al menos se sintiera incómoda», continuó pensando él. «En tal caso le podría gastar una broma. Pero de este modo mi situación resulta de lo más embarazoso». Y Agin Petrovich, como si fuera a propósito, también permanecía callado, aunque fuera por pura idiotez. De todos modos, resultaba imperdonable. «Señores, no les habré impedido disfrutar de la fiesta», se dirigió a todos en general. Sentía que incluso le sudaban las palmas de las manos.
No, no se preocupe, Su Excelencia. Enseguida reanudaremos el baile. Mientras tanto, estamos descansando un rato, respondió el oficial. La joven le miró con agrado. El oficial no era todavía un hombre mayor. Llevaba un uniforme de algún regimiento. Seldónimo permanecía en el mismo lugar, inclinado hacia adelante, y parecía que su nariz aquilina sobresalía más que antes. Escuchaba y miraba, como un lacayo que sujeta el abrigo de piel en las manos, a la espera de que concluyera la conversación de sus señores. Esa comparación la hizo el propio Van Illich. No sabía qué hacer y se sentía incómodo, tremendamente incómodo, de modo que parecía que la tierra se abría bajo sus pies, que había entrado en algún lugar sin salida, como si se encontrara entre las tinieblas. De pronto, todos apartaron y apareció una mujer fuerte y bajita, ya entrada en años, vestida de un modo sencillo, aunque arreglada de fiesta, con un pañuelo sobre los hombros prendido al cuello y con una cofia que al parecer no estaba acostumbrada a llevar. En las manos portaba una pequeña bandeja redonda con una botella de champán y 2 copas, ni más ni menos. Al parecer la botella estaba destinada solo para 2 invitados. La mujer entrada en años se dirigió directamente al general. No se ofenda, Su Excelencia, dijo ella inclinándose, ya que ha sido tan amable con nosotros y ha tenido el honor de venir a la boda de mi hijito. Le rogamos que tenga la amabilidad de brindar por los jóvenes. No decline el favor de honrarnos. Iván Illich se agarró a ella como una tabla de salvación. Se trataba de una mujer que aún no era mayor, de unos 45 o 46 años, no más, pero tenía una cara tan bondadosa y sonrosada, una faz rusa tan abierta y redondeada, sonreía tan amablemente y se inclinaba de un modo tan sencillo que Van Illich casi se había tranquilizado y recobrado la esperanza. «Con que usted es la madre de su hijo», dijo incorporándose del sofá. «Sí, Su Excelencia», pronunció lentamente Seldónimov, estirando su largo cuello y sacando de nuevo su nariz. «Ah, tengo mucho gusto de conocerla. No nos haga el desprecio, Su Excelencia. Con grandísimo honor». Depositaron la bandeja sobre la mesa y Seldónimov le llenó la copa tras acercarse de un salto. Iván Illich, todavía de pie, cogió la copa. «Estoy especialmente feliz de estar en esta circunstancia, de poder», dijo, «de poder ser testigo. En una palabra, como jefe, le deseo, señora». Se dirigió a la recién casada. «Y a ti, amigo mío, Porfiri, les deseo una felicidad plena, larga y dichosa». Y se tomó emocionado la copa, que ya era la 7ª de la noche. Seldónimov miraba serio e incluso triste. El general empezó verdaderamente a odiarlo. Y para colmo, ese payaso. Mira al oficial. Sigue aquí plantado. Ya podía exclamar un hurra. Y la cosa proseguiría su curso. Y también usted, Akim Petrovich, beba y brinde, añadió la mujer dirigiéndose al oficial mayor. Usted es su jefe y él su subordinado. Mire usted por mi hijo, se lo ruego como madre. Y en adelante no se olvide de nosotros, querido Akim Petrovich, como buena persona que es usted. Pues qué bondadosas son estas mujeres rusas, pensó Iván Illich. Ha animado a todo el mundo.
Siempre he apreciado a la gente del pueblo. En ese momento trajeron a la mesa otra bandeja. La llevaba una joven con un vestido recién estrenado de percal y crinolina. Apenas podía sujetar la bandeja con ambas manos de lo grande que era. Había sobre ella innumerables platitos con manzanas, bombones, fruta escarchada, mermelada, nueces, etc. La bandeja, hasta entonces, había permanecido en el salón a disposición de los invitados y principalmente de las damas, pero ahora la habían trasladado exclusivamente para el general. No desprecie nuestros dulces, Su Excelencia. Somos felices con lo que tenemos, repetía, inclinándose la mujer. ¿Con permiso? Dijo Iván Ilich, incluso con ganas, cogió y partió entre los dedos una nuez. Ya había tomado la decisión de ser popular hasta el final. Mientras tanto, la joven de pronto se echó a reír. ¿Qué pasa?, preguntó Iván Ilich sonriendo satisfecho por tales señales de vida. Pues nada, que Iván Kostenkirich me está haciendo reír, respondió ella confusa. El general realmente pudo distinguir a un joven rubio de bastante buen aspecto, que se escondía tras una silla que estaba al otro lado del sofá y que le decía a su madame Seldonimova algo al oído. El joven se levantó. Al parecer era muy vergonzoso y joven. Él le hablaba del libro de los sueños, Su Excelencia, murmuró él, como si estuviera disculpándose. ¿De qué libro de los sueños?, preguntó amablemente Iván Ilich. Un nuevo libro de los sueños, señor. El literario. Le decía que si veían sueños al señor Panayev, significaba que se había manchado de café la pechera. Vaya inocencia, pensó incluso con rabia Iván Ilich. El joven se había sonrojado muchísimo al decir esto, pero estaba contento hasta más no poder de haber contado lo del señor Panayev. Pues sí, yo lo he oído, respondió Su Excelencia. No, pero si todavía hay algo mejor, dijo otra voz que estaba junto al mismo Iván Ilich. Se va a publicar una nueva enciclopedia, y lo que dicen es que el señor Krajewski escribirá en ella sus artículos. También Alferaki y la literatura difumatoria. El que había dicho esto era un joven que ya no se turbaba, sino que hablaba con bastante soltura. Llevaba unos guantes, un chaleco blanco y sujetaba un sombrero entre sus manos. No bailaba y tenía una mirada altiva, porque era uno de los colaboradores de la revista El Tizón. Se hacía el importante y se encontraba por casualidad en la boda, en calidad de invitado de honor de Seldonimov, con quien se tuteaba ya desde el año pasado y con quien compartió en alquiler un rincón en casa de una alemana. Sin embargo, bebía vodka y repentinamente se marchaba a una habitación trasera cuyo camino conocían todos. Al general no le gustó nada el joven. ¿Y si esto tiene gracia?, interrumpió de repente en tono regocijante el joven rubio que había contado lo de la pechera, y al que el colaborador que vestía el chaleco blanco había mirado con odio. Tiene gracia, Su Excelencia, porque se supone que el que lo había escrito era el señor Krajewski, quien no sabía ortografía y creía que la literatura difamatoria había de escribirse difumatoria. Pero el pobre joven apenas pudo terminar. Por la mirada se dio cuenta de que el general hacía tiempo que ya estaba al corriente, pues él mismo también pareció turbarse. Probablemente porque ya lo sabía.
El joven se quedó tremendamente abochornado. Le dio tiempo a esfumarse hacia algún rincón lo más deprisa que pudo, y permanecía allí muy triste el resto del tiempo. Para compensar su ausencia, el colaborador desenfadado del tizón se acercó un poco más y pareció tener intención de tomar asiento cerca del general. Esa actitud tan atrevida le pareció a Iván Ilich inadmisible. Sí, por favor, dime, Porfiri, dijo él, con el fin de decir algo, porque llevo tiempo queriéndote preguntar personalmente, ¿por qué te llamas Seldónimov y no Seudónimov? Porque seguramente será Seudónimov. No se lo puedo precisar, Su Excelencia, respondió Seldónimov. Probablemente eso incluso se remonta a una confusión de los papeles cuando su padre entró en el servicio, de modo que se quedó hasta ahora con el apellido Seldónimov, respondió Akim Petrovich. A veces ocurren esas cosas. Indudablemente, confirmó entusiasmado el general. Indudablemente, porque juzgue por sí mismo. Seudónimo proviene del término literario seudónimo, y sin embargo, seudónimo no significa nada. Por ignorancia, añadió Akim Petrovich. Es decir, ¿realmente por ignorancia? La gente rusa, por ignorancia, a veces cambia las letras y en ocasiones las pronuncia a su manera. Por ejemplo, dicen neválido en lugar de inválido. Pues sí, neválido. También dicen nómero, Su Excelencia, rugió el oficial alto, quien desde hacía ya rato quería sobresalir. ¿Pero qué es eso de nómero? Dicen nómero en lugar de número, Su Excelencia. Oh, sí, nómero en lugar de número. Pues sí, sí. Iván Ilich se vio en la necesidad de echar una risotada frente al oficial. El oficial se colocó la corbata. Y también dicen otra cosa. De pozo, dijo el colaborador del tizón, metiéndose en la conversación. Pero Su Excelencia fingió no haberlo oído. No podía reírse de todas las gracias. Poso en lugar de paso, añadió el colaborador, con evidente irritación. Iván Ilich le miró con gesto severo. ¿Por qué estás dando la lata?, le susurró Seldónimo al colaborador. No estoy molestando, sino hablando. ¿Acaso no se puede hablar? Se enzarzó a media voz aquel, pero a pesar de todo se quedó callado y con rabia disimulada salió de la habitación. Se fue directamente hacia un atractivo cuarto de atrás, donde, para los caballeros que bailaban, ya desde primera hora de la tarde, había, sobre una pequeña mesita cubierta con un mantel de Yaroslav, vodka de 2 clases, arenques, caviar en rebanadas de pan y una botella de un fuerte jerez de elaboración nacional. Con el corazón enrabietado, ya iba a ponerse vodka, pero de repente entró corriendo el estudiante de medicina, de cabello alborotado, el primer bailarín y cancanista en el baile de Seldónimov, quien se lanzó sobre el garrafón con irreprimible ansiedad. «Comenzarán enseguida», dijo él, aclarando la situación. «Ven a verlo». Haré el solo alzando los pies y con la cabeza abajo, y después de la cena me atreveré con un cancán. Eso le va a una boda. Será, por decirlo de algún modo, un gesto amistoso hacia Seldónimov. Pero qué maravillosa es esa Cleopatra Semyonovna. Con ella puede uno atreverse a hacer lo que le venga en gana. Es un retrógrado, respondió sombrío el colaborador, apurando la copa. ¿Quién es un retrógrado?
pues ese individuo a quien le pusieron delante la fruta escarchada es un retrógrado, te lo digo yo. Anda, no exageres, murmuró el estudiante y se lanzó fuera de la habitación al oír el ritornello de la banda. El colaborador, al quedarse solo, se sirvió otra copa para aparentar tener más coraje e independencia. Lo bebió y tomó algunos entremeses. Hasta entonces el auténtico consejero estatal, Iván Ilich, jamás se había encontrado con un enemigo tan feroz y tan implacablemente vengativo como el muy descuidado redactor del Tizón, y especialmente cuando se había tomado ya 2 copas de vodka. Ay, Iván Ilich no sospechaba nada por el estilo. Tampoco sospechaba otra circunstancia muy singular, que repercutiría en todas las posteriores relaciones respectivas de los invitados con su excelencia. La cuestión estriba en que, a pesar de haber ofrecido por su parte una explicación formal, incluso pormenorizada, en realidad aquello no satisfizo a nadie, y los invitados continuaron cohibidos. Pero de repente todo cambió, como por arte de magia. Todos se habían tranquilizado y estaban dispuestos a pasarlo bien, a reír, gritar y bailar, como si el inesperado invitado no estuviera en la habitación. Ello se debió a que, no se sabe por qué razón, el rumor, los susurros y la noticia de que al parecer el huésped, en fin, estaba bajo los efectos de... Y aunque al primer golpe de vista la cosa parecía ser producto de una mentira vil, poco a poco fue tomando visos de verdad, con lo que quedó todo aclarado. Por si fuera poco, de repente se puso a respirar con libertad. Y en ese justo instante comenzó el baile de la cuadrilla, el último antes de la cena, que tantas ganas tenía de bailar el estudiante. Y cuando Iván Ilich ya se disponía de nuevo a dirigirse a la recién casada, intentando en esta ocasión agradarle, diciéndole algún calambur, de improviso, de un brinco, se le había acercado el oficial alto y clavó su rodilla en el suelo. Al instante, de un salto, se puso de pie y se fue junto a él para formar fila en el baile de la cuadrilla. El oficial ni siquiera se disculpó, y ella no miró al general cuando se alejaba, como si estuviera encantada de librarse de él. En realidad, ella está en su derecho, pensó Iván Ilich, y además ellos ignoran las normas de la buena conducta. Pues tú, hermano Porfiri, no deberías andarte con ceremonias, se dirigió a Seldónimo. A lo mejor tienes algo que hacer, tal vez dar algunas órdenes o algo por el estilo. Por mí no dejes de hacerlo. ¿Acaso está haciendo guardia aquí junto a mí? Pensó. Seldónimo le parecía insoportable, con su cuello largo y sus ojos clavados fijamente en él. En una palabra, aquello no iba como debería. Nada en absoluto. Pero Iván Ilich todavía estaba lejos de tomar conciencia de ello. Empezó el baile. ¿Permite, su excelencia?, preguntó Akim Petrovich, sujetando con aire solemne la botella y preparándose para echar champán en la copa de su excelencia. Yo, a decir verdad, no sé si... Pero Akim Petrovich ya estaba echándole el champán con cara honorablemente resplandeciente. Al llenarle la copa, pareció que casi a hurtadillas robara algo. Y, encogido y agachado, se echó también champán en su copa, pero con la suficiente diferencia a favor del general para que resultara más honorable. Parecía una mujer parturienta que estaba junto a su jefe superior.
Realmente, ¿de qué podían hablar? Y distraer a su excelencia era casi una cuestión obligatoria, dado que tenía el honor de hacerle compañía. El champán sirvió de pretexto, e incluso a su excelencia le agradó que le sirviera. Y no por lo del champán, porque no estaba frío y era una auténtica porquería, sino porque moralmente resultaba agradable. El viejo también quiere beber, pensó Iván Ilich, y no se atreve a hacerlo sin mí. No quiero impedírselo. Y encima resulta ridículo que la botella permanezca así, de intacta entre nosotros dos. Dio un trago, lo que a pesar de todo le pareció mejor que estar sentado sin hacer nada. Si yo me encuentro aquí, empezó a hablar con pausas y acentuando las palabras. Me encuentro aquí, por así decirlo, por casualidad. Y claro está, posiblemente algunos piensen que no es correcto que esté en una reunión de este tipo. Akim Petrovich permanecía en silencio y prestaba atención con tímida curiosidad. Espero que comprendan la razón por la cual me encuentro aquí, porque en absoluto vine para tomarme una copa de vino. Akim Petrovich quiso echar una risita a continuación de la frase de su excelencia, pero nuevamente se sintió incómodo y tampoco pudo decir nada para animarle. Me encuentro aquí para, por así decirlo, poner en práctica y demostrar, en fin, un principio moral. Continuó Iván Ilich, irritado por la falta de reacción de Akim Petrovich, pero de pronto se quedó callado. Se dio cuenta de que el pobre Akim Petrovich tenía la mirada baja, como si se sintiera culpable por algo. En general, algo confuso, se apresuró a dar un trago más a su copa, mientras que Akim Petrovich agarró la botella y le volvió a echar más, como si toda la salvación consistiera en ello. ¡Qué pocos recursos tienes!, pensó Iván Ilich, echándole una severa mirada a Akim Petrovich. Este, a su vez, sintiendo sobre su persona la mirada generalesca, decidió permanecer definitivamente callado, sin levantar la vista. Así, sentados uno frente a otro, estuvieron 2 minutos fatales para Akim Petrovich. Hemos de decir 2 palabras acerca de Akim Petrovich. Era una persona chapada a la antigua, tan asustadizo como una gallina, educado de manera servil y al margen de ello un hombre bueno e incluso noble. Pertenecía a los rusos peterburgueses, es decir, que su padre y el padre de su padre habían nacido y trabajado en San Petersburgo, y ni una sola vez salieron de allí. Se trataba de un tipo de ruso muy especial. Apenas tienen idea de Rusia, cosa que no les inquieta, puesto que todo su interés se cierne en torno a San Petersburgo y, lo que es aún más importante, al lugar en que trabajan. Todas sus preocupaciones giran alrededor del juego a la préférence, a un kopek la apuesta, a la cesta de la compra y al sueldo mensual. No conocen ni una sola costumbre rusa, ni una canción rusa, aparte de Luchinushka, y eso solo porque la tocan los organillos. Por lo demás, hay 2 características esenciales y clave que le permiten a uno al instante distinguir a un ruso auténtico de un ruso petersburgués. La primera de ellas consiste en que todos los rusos peterburgueses, todos sin excepción, jamás dicen la Gaceta de San Petersburgo, sino que dicen la Gaceta Académica. La segunda característica, igual de fiable, consiste en que el ruso peterburgués jamás utiliza el término almuerzo,
sino que lo dice en alemán, Frühstück, acentuando especialmente la sílaba früh. Por estas dos señales arraigadas y diferenciadas se le distingue siempre. En una palabra, se trataba de un tipo sumiso, nacido durante estos últimos 35 años. Además, Akim Petrovich no era en absoluto un estúpido. De preguntarle en general algo que le afectara a él, habría respondido y mantenido la conversación. De lo contrario, resultaba poco correcto que un subalterno tomara la iniciativa. Aunque Akim Petrovich ardiera en deseos de conocer algo más pormenorizadamente las verdaderas intenciones de su excelencia. Y mientras tanto, Iván Ilich se iba sumiendo cada vez más en sus pensamientos y en una especie de revoltijo de ideas. Dada la confusa situación, daba algunos tragos a su copa. Akim Petrovich al instante se la rellenaba atentamente. Los dos permanecían callados. Iván Ilich se puso a mirar el baile, que enseguida acaparó su atención. De pronto, una situación le sorprendió. El baile realmente era divertido. Allí, precisamente, se bailaba de todo corazón, con sencillez y con el fin de divertirse e incluso de hacer el loco. Había pocos bailarines realmente habilidosos, pero los demás taconeaban con tanto ímpetu que podría tomárseles por diestros. En primer lugar se distinguía un oficial. Le gustaba especialmente hacer los pasos en el baile y se quedaba haciéndolos en solitario, como si se tratara de un solo. Al hacerlo, se encorvaba extraordinariamente y, para más exactitud, completamente derecho como un palo, se inclinaba hacia un lado, cual si fuera a caer, pero con el paso siguiente se inclinaba hacia el lado contrario, hasta formar un ángulo agudo con el suelo. Mantenía una expresión en la cara de lo más serio y bailaba totalmente convencido de que todos se sorprendían de verle bailar. El otro caballero, que había vivido más de la cuenta, se quedó dormido en la segunda parte del baile, junto a su dama, lo que hizo que tuviera que bailar sola. El joven escribiente, que bailó en el transcurso de la noche todas las figuras y los 5 bailes de la cuadrilla con una dama de chal azul, repetía la misma gracia y más concretamente dejaba una cierta distancia con su pareja. Agarraba la punta del chal y al vuelo, al llegar el vis a vis, se apresuraba a darle unos 20 besos en la punta del chal. La dama, a su vez, se deslizaba delante de él como si no se diera cuenta de nada. El estudiante de medicina realmente realizó él solo, alzando los pies por encima de su cabeza, lo que suscitó una increíble admiración. Taconeos y gritos de satisfacción. En una palabra, reinaba un ambiente de lo más agradable. Iván Ilich, a quien se le había subido el alcohol, se puso a sonreír. Pero poco a poco, una especie de amarga duda empezó a penetrar en su alma. Claro que le gustaba mucho la desenvoltura y el ambiente relajado. Los deseaba, incluso los ansiaba en su interior, cuando todos se habían sentido incómodos. Y aquí, que ahora esta soltura comenzó a salirse de sus casillas. Por ejemplo, una dama con el vestido azul de terciopelo raído, adquirido no ya de segunda, sino de cuarta mano, se recogió en la sexta figura del baile el vestido con unos imperdibles, cual si llevara unos pantalones. Se trataba de la mismísima Cleopatra Semyonovna, con la que uno podía atreverse a lo que quisiera, tal y como expresaba su pareja de baile, el estudiante de medicina. Y de éste solo cabe decir que era un verdadero maestro. ¿Cómo podía suceder esto?
Hace un rato se sentían cohibidos y ahora de pronto se habían emancipado. Parecía que no ocurría nada, pero de alguna forma este cambio resultaba extraño. Presagiaba algo. Realmente parecía que se habían olvidado completamente de que Iván Ilich existía sobre la tierra. Claro está que él era el primero en reír e incluso se arriesgó a aplaudir. Akim Petrovich echaba respetuosamente risotadas al unísono y por lo demás se sentía evidentemente satisfecho, sin sospechar que su excelencia empezaba a sentir un nuevo gusano en su corazón. «Baila usted estupendamente, joven», se vio en la necesidad de decir Iván Ilich al estudiante, que pasaba cerca de él, nada más finalizar la cuadrilla. El estudiante, que dio un brusco giro hacia él, hizo una mueca extraña, y mientras acercaba su rostro al de su excelencia a una distancia poco decorosa, cacareó como un gallo a voz en grito. Eso ya resultaba excesivo. Iván Ilich se levantó de la mesa. Sin reparar en ello, estalló un golpe de insostenibles risas, ya que el canto del gallo resultó extraordinariamente natural, y la mueca absolutamente inesperada. Iván Ilich todavía permanecía de pie y sin poder reaccionar, cuando apareció el propio Seldónimov y anunció la cena haciendo reverencias. Detrás de él apareció su madre. «Dios mío, su excelencia», dijo ella, inclinándose. «Háganos el favor, no repare nuestra humilde mesa». Yo, a decir verdad, no sé», dijo Iván Ilich. «No vine aquí con esa finalidad. Yo ya quería irme». Y realmente ya sostenía el sombrero entre sus manos. Por si fuera poco, allí mismo, en aquel mismo instante, se prometió que, pasara lo que pasara, no se quedaría. Y se quedó. Al cabo de un minuto encabezaba la marcha hacia la mesa. Seldónimov y su madre iban delante de él, abriéndole paso. Le ofrecieron el asiento más distinguido. Y de nuevo, delante de él, apareció una botella de champán sin abrir. De entrantes había arenques y vodka. Alargó la mano, se echó una gran copa de vodka y se la tomó. Antes jamás había tomado vodka. Le dio la impresión de caer rodando desde una montaña, de que volaba, volaba y volaba, y tenía la necesidad de agarrarse a algo, de engancharse a algo, pero sin ninguna posibilidad de hacerlo. Lo cierto es que su situación se hacía cada vez más excéntrica, y por si fuera poco, se trataba de una especie de ironía del destino. Dios sabe lo que sintió durante aquella hora. Cuando entró, por decirlo de algún modo, había abierto sus brazos a toda la humanidad y a todos sus subordinados, y sin que apenas hubiera transcurrido una hora, ya sabía, con todo el dolor de su corazón, era consciente y lo sabía, que odiaba a Seldónimov, que lo maldecía, así como también a su mujer y su boda. Y por si fuera poco, por su cara y por su mirada, veía que el propio Seldónimov también lo odiaba, y que al mirarlo le faltaba poco para decir: «Ojalá te trague la tierra, maldito. Vaya peso que me ha caído encima». Todo aquello hacía rato que lo había captado en su mirada. Claro que Iván Ilich, incluso ahora, sentado a la mesa, se habría dejado antes cortar la mano que reconocer sinceramente, y ya no solo en voz alta, sino incluso en su interior, que todo ello realmente estaba sucediendo de ese modo. Todavía no había llegado el momento, y aún ahora conservaba una especie de equilibrio moral. Pero el corazón, su corazón, le dolía. Le pedía salir a la libertad, a respirar el aire libre, el descanso, pues Iván Ilich era un hombre demasiado bondadoso, porque él sabía, y lo sabía muy bien,
que tenía que haberse marchado hacía tiempo, y no solo eso, sino que tenía que haberse puesto a salvo. Que todo aquello, de pronto, se convirtió en otra cosa muy diferente de lo que hacía un rato se había imaginado paseando por la acera. ¿Y para qué he venido? ¿Acaso vine aquí para beber y comer? Se preguntaba mientras se tomaba el arenque. Incluso había llegado a contradecirse a sí mismo. En su espíritu se agitaba momentáneamente la ironía sobre su propio acto heroico. Empezó incluso a sospechar de la razón que realmente le había llevado a entrar allí. Pero, ¿cómo podía marcharse? Puesto que irse sin haber terminado el propósito resultaba imposible. ¿Qué dirían de él? Dirán que me meto en lugares poco indicados, e incluso eso realmente quedaría así si no termino mi finalidad. ¿Qué dirán mañana, por ejemplo? Ya que surgirá por todas partes Stefan Nikiforovich, Semyon Ivanich en las oficinas, en casa de los Schembel y los Shubin. No. Debo marcharme de tal modo que todos comprendan el motivo de mi visita. Es preciso descubrir la finalidad moral. Y mientras tanto, no surgía el momento patético adecuado. Si ni siquiera me respetan, se dijo, ¿de qué se ríen? Se encuentran tan en su salsa como si fueran insensibles. Sí, hace tiempo que vengo sospechando de la insensibilidad de la generación de jóvenes. Es preciso quedarme, pase lo que pase. Ahora han estado bailando, y cuando se sienten a la mesa, será el momento. Hablaré de las cuestiones como las reformas, la grandeza de Rusia. Los dejaré boquiabiertos. Sí, posiblemente no esté todo perdido. Puede que así es como suceda en realidad. Pero, ¿cómo habría de comenzar para atraer su atención? ¿Qué es lo que podría ocurrírseme? Me quedo aturdido. Sencillamente eso. ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que piden? Veo que entre ellos se cruzan risitas. No será de mí. Dios mío. ¿Pero qué es lo que busco? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Por qué no me marcho? ¿Y qué pretendo? Eso era lo que pensaba, mientras una especie de profunda e insoportable vergüenza le punzaba cada vez más el corazón. Y las cosas fueron sucediéndose así, unas tras otras. A los 2 minutos de haberse sentado a la mesa, una terrible idea se apoderó de todo su ser. De pronto sintió que estaba horriblemente ebrio, es decir, no como lo estaba antes, sino definitivamente ebrio. La causa de ello fue la copa de vodka que se tomó a continuación del champán y que le hizo un efecto inmediato. Sentía y se percataba de ello con todo su ser, que estaba cada vez más débil. Por supuesto que hizo cuanto podía, pero la conciencia no le abandonaba y le exclamaba: «No está bien, no está nada bien, e incluso resulta poco decoroso». Claro está que los pensamientos ebrios más inestables no se detenían en un punto. De pronto surgieron en su mente 2 cuestiones casi tangibles para él. Una de ellas consistía en el espíritu triunfador, el deseo de salir victorioso, la desaparición de obstáculos y la inexpugnable convicción de que todavía podía alcanzar su finalidad. La otra cuestión se revelaba en forma de desasosiego en el alma y tortura en el corazón. ¿Qué dirán? ¿Cómo terminará todo? ¿Qué sucederá mañana? Sí, mañana. Antes ya había presentido que tenía enemigos entre los invitados. Eso se debe a que yo, efectivamente, he estado ebrio hasta hace un rato, pensó con una duda angustiosa. ¿Cuál no sería su espanto cuando realmente, y por insospechadas señales, se convenció de que, en la mesa, ciertamente
tenía enemigos y de que de ello no cabía ya duda alguna. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pensó. A la mesa se sentaron unos 30 invitados, de los cuales algunos estaban definitivamente borrachos. Los otros se comportaban con cierta descarada y malsonante soltura. Gritaban, hablaban todos a la vez, brindaban anticipadamente, lanzaban bolitas de pan a las damas, y ellas se las devolvían. Uno de los invitados, un sujeto desagradable, con un chaleco mugriento, se cayó en la silla en cuanto se hubo sentado a la mesa, quedándose así hasta que finalizó la cena. Otro quería subirse como fuera a la mesa para hacer un brindis, y sólo el oficial, que le agarró de la ropa, pudo contener su inoportuno entusiasmo. La cena era absolutamente corriente, aunque para ello se había encargado el servicio de un cocinero, el siervo de un general. Había gelatina, lengua con patatas y filetes rusos con guisantes. Más tarde trajeron ganso y, para finalizar, todo tipo de dulces. Para beber había cerveza, vodka y jerez. La botella de champán permanecía solo delante del general, lo cual le obligaba a echarlo en la copa de Akim Petrovich, quien ya era incapaz de tener iniciativa propia. Para los brindis el resto de los invitados se les había asignado vino de mesa, o lo que hubiera más a mano. La misma mesa se componía de muchas mesas pegadas unas a otras, entre las cuales había una de jugar a las cartas. Estaba cubierta con muchos manteles, entre los que destacaba uno de muchos colores, de Yaroslav. Los invitados estaban intercalados, varones y damas. La madre de Seldónimov no quiso sentarse a la mesa, sino que permaneció ajetreada y organizándolo todo. A su vez apareció una figura femenina de aspecto malvado, a la que no se había visto antes. Llevaba un vestido de seda rojo, la cara vendada como si le dolieran las muelas, y una cofia altísima. Resultó ser la madre de la novia, que había decidido finalmente salir del cuarto de atrás para incorporarse a la cena. Hasta ahora no había salido a causa de la implacable hostilidad que tenía frente a la madre de Seldónimov. Pero dejemos esta cuestión para más tarde. Esta dama miró al general con rabia, incluso con sorna, y probablemente no quiso que se lo presentaran. A Iván Ilich esa figura le pareció extremadamente sospechosa. Pero, al margen de ella, también otras personas le resultaban sospechosas e involuntariamente le infundían inseguridad e inquietud. Incluso parecía que habían conspirado algo entre sí, y más concretamente contra Iván Ilich. Al menos eso era lo que le parecía, y a medida que transcurría la cena estaba cada vez más convencido de ello. Y para más exactitud le pareció malvado un caballero con perilla, un pintor que trabajaba por libre, que incluso un par de veces había mirado a Iván Ilich y después, al darse la vuelta hacia su vecino, le dijo algo al oído. Otro de los presentes, que a decir verdad estaba ya completamente ebrio, a pesar de todo, por algunos detalles, resultaba sospechoso. Flacas esperanzas también le ofrecía el estudiante de medicina. Incluso el propio oficial no le resultaba de fiar. Pero quien realmente gozaba evidente antipatía era el colaborador del Tizón. Estaba tan despatarrado en la silla, miraba de un modo tan orgulloso y arrogante, refunfuñaba tan seguro de sí mismo. Y aunque el resto de los comensales no le prestaba especial interés al colaborador del periódico, que por haber escrito 4 estrofas en el Tizón se había convertido en un liberal, y quien al parecer no gozaba de muchas simpatías, cuando a Iván Ilich le alcanzó una bolita de pan, claramente dirigida a él, estaba absolutamente seguro de que el culpable del lanzamiento de aquella bolita no era otro que el colaborador del Tizón. Todo esto, claro está, terminó por afectarle aún más.
Especialmente desagradable resultó otra observación. Ivanelis estaba absolutamente convencido de que comenzaba a articular las palabras con dificultad y de una manera poco clara, de que quería decir muchas cosas, pero la lengua se le paralizaba. Más tarde, de pronto, comenzó a darse cuenta de que perdía la memoria, y lo más importante era que sin ton ni son soltaba una risotada. Esta disposición de ánimo se le pasó pronto, en cuanto hubo tomado una copa de champán, que aunque se le había servido, tardó en tomársela, y que de repente se bebió sin darse cuenta. Después de tomarse esa copa, casi le entraron ganas de llorar. Le dio la impresión de que era presa de la sensibilidad más excéntrica. Nuevamente comenzó a querer cada vez más a todos, incluso a Seldónimov y hasta al colaborador del Tizón. De pronto le dieron ganas de abrazarlos a todos, de olvidarlo todo y hacer las paces. Y por si fuera poco, de contarles sinceramente todo, absolutamente todo, es decir, lo bondadoso y espléndido que era, y qué cualidades tan excepcionales tenía, lo útil que sería para la patria, cómo sabía divertir a las señoras, y sobre todo lo progresista que era. De qué manera tan humana era capaz de ponerse al nivel de todos hasta el más bajo de los escalones, y finalmente, como conclusión, contar abiertamente todos los motivos que le habían empujado a aparecer en casa de Seldónimov, tomar seguidos botellas de champán y hacerle feliz con su visita. La verdad, la santa verdad y la sinceridad antes que nada. Llegaré a ellos por la sinceridad. Ellos me creerán, y lo veo claramente. Ahora incluso tienen miradas hostiles, pero cuando les revele todo, los conquistaré irremisiblemente. Llenarán sus copas y con exclamaciones brindarán por mi salud. Estoy convencido de que el oficial romperá su copa contra la espuela. Probablemente incluso exclame un ¡hurra! En caso de decidirse a lanzarme al aire, al estilo de los húsares, tampoco me opondría, e incluso sería algo estupendo. A la recién casada le daría un beso en la frente. Es tan mona. Akim Petrovich también es una buena persona. Claro está que Seldónimov cambiará más tarde. Le falta, por decirlo de alguna manera, un cierto barniz social. Y aunque es evidente que las nuevas generaciones no poseen esa delicadeza de corazón, yo les hablaré del destino actual de Rusia, entre otras potencias mundiales. Les recordaré la cuestión de los siervos y todos ellos me querrán y me marcharé triunfal. Estas fantasías, efectivamente, eran muy agradables, pero lo que no le resultaba tanto era que, entre todas esas esperanzas rosas, Ivanelis de repente descubrió una habilidad suya desconocida para él, concretamente la de escupir. Al menos la saliva comenzó a salírsele de la boca, sin que pudiera controlarlo. Se percató de ello al ver a Akim Petrovich, al que le había salpicado la mejilla y que estaba sentado sin moverse y sin atreverse a limpiársela por respeto. Ivanelis cogió una servilleta y enseguida él mismo se la limpió. Pero eso le pareció al instante hasta tal punto inoportuno y absurdo que se quedó callado y sorprendido. Akim Petrovich, aunque estaba ebrio, parecía haberse quedado estupefacto. Ivanelis se percató ahora de que, aunque llevaba casi un cuarto de hora hablándole de un tema de lo más interesante, Akim Petrovich, al escucharle, no solo se quedaba confuso, sino que parecía temer algo. Seldónimov, aunque le separaba una silla de Ivanelis, también estiraba su cuello en dirección a él, e inclinaba la cabeza hacia un lado con un gesto de lo más desagradable. Parecía realmente que lo estaba vigilando. Al echar una mirada a los invitados, Ivanelis se dio cuenta de que muchos de ellos lo miraban directamente a la cara y se reían.
Pero lo más extraño fue que ante esta situación no se sintió abochornado y que, contrariamente a ello, dio un trago más a la copa y de pronto comenzó a hablar en voz alta para que todos pudieran oírle. Ya lo dije, pronunció en un tono potente. Le acabo de decir, señores, a Kim Petrovich, que Rusia, sí, precisamente Rusia, en una palabra, ustedes ya entienden lo que quiero decir. Estoy profundamente convencido de que Rusia está atravesando momentos de humanitarismo. Humanitarismo, se oyó al otro extremo de la mesa. Tú! Iván pareció quedarse callado. Seldónimo se levantó de la silla para buscar al que había exclamado. Akim Petrovich movía la cabeza a hurtadillas, como si castigara a los invitados. Iván se dio perfectamente cuenta de ello, pero, pesaroso, no dijo nada. ¡Humanitarismo!, continuó con firmeza. Y hace un rato, y para más exactitud, hace precisamente un rato, yo le decía a Stefan Nikiforovich, sí, que la renovación, por así decirlo, de las cosas. ¡Su excelencia!, se oyó la fuerte voz de alguien al otro lado de la mesa. ¿Qué desea?, contestó Iván a quien le había interrumpido e intentado ver quién se dirigía a él. Nada en absoluto, su excelencia. Me he despistado. Continúe. Continúe, se oyó nuevamente la voz. Iván se estremeció. La renovación, por así decirlo, de esas mismas cosas. ¡Su excelencia!, se oyó de nuevo la voz. ¿Qué desea? ¿Hola? En esta ocasión Iván no pudo contenerse más. Interrumpió el discurso para dirigirse al alborotador que le había ofendido. Era un estudiante todavía muy joven, que estaba considerablemente bebido y que le suscitaba la más grande de las sospechas. Llevaba tiempo gritando e incluso había roto una copa y 2 platos y afirmó que era lo que se debía hacer en una boda. En el momento que Iván se dirigió a él, el oficial empezó a reprender al alborotador. ¿Qué haces? ¿Por qué gritas? Lo que teníamos que hacer es echarte de aquí. No se refiere a usted, su excelencia. No se refiere a usted. Continúe, exclamó el regocijado estudiante, repantingado sobre la silla. Continúe, yo le escucho, y me siento muy satisfecho de su discurso. Es extraordinario, extraordinario. El muchacho está borracho, dijo a media voz Seldónimo. Ya veo que está borracho, pero... Hace un rato, su excelencia, les conté una anécdota muy divertida, dijo el oficial. Se trataba de un teniente de nuestro regimiento, que hablaba de ese modo con los superiores, y ahora también le dio a él por imitarle. A cada palabra que pronunciara el jefe, el otro no cesaba de repetir: ¡extraordinario! ¡Extraordinario! Hace un año que le expulsaron del servicio por ese motivo. ¿Qué teniente era ese? Uno de nuestro regimiento, su excelencia, a quien le gustaba alabar hasta más no poder. Al principio le reprendían con buenas palabras y después le arrestaron. El jefe le reprendía de forma paternal y aquel le respondía: ¡extraordinario! ¡Extraordinario! Y lo curioso es que se trataba de un oficial muy valeroso, de unos 9 verstas de altura. Quería juzgarle, pero se dieron cuenta de que había perdido la cabeza. Entonces se trataba de un estudiante. Al ser un estudiante, se podía ser menos severo. Yo, por mi parte, estaré dispuesto a perdonarle. Le hicieron un reconocimiento médico, su excelencia. ¿Cómo? ¿Que lo anatomizaron? Disculpe.
si entonces todavía estaba completamente vivo. Se oyó una sonora y casi generalizada carcajada entre los invitados, que al principio procuraron guardar las formas. Ivanilis se puso furioso. «¡Señores! ¡Señores!», exclamó, casi sin tartamudear por primera vez. «Estoy en condiciones de distinguir a la perfección que a los vivos no se les somete a ese examen anatómico. Me imaginé que a causa de la locura ya no estaba vivo, es decir, que había muerto. O sea, quiero decir que ustedes no me estiman, mientras que yo les estimo a todos ustedes. Sí, estimo a Porfiri. Me estoy humillando a mí mismo al hablar de este modo». En ese momento, una gran cantidad de saliva saltó de la boca de Iván Ilich y salpicó el lugar más visible del mantel. Seldónimos se apresuró a limpiarlo con una servilleta. Este último suceso le dejó definitivamente afligido. «Señores, esto ya es demasiado», exclamó él desesperado. «Ese hombre está borracho, Su Excelencia», de nuevo irrumpió Seldónimo. «Porfiri, ya veo que todos ustedes, sí, digo que albergo esperanzas, sí, les estoy invitando a que me digan en qué me he humillado a mí mismo». Iván Ilich estaba a punto de echarse a llorar. «Su Excelencia, por favor». «Porfiri, me dirijo a ti. Dime, si he venido...» Sí, a la boda con una finalidad. Yo quería elevar moralmente, deseaba despertar sentimientos. Me dirijo a todos. En su opinión, me he humillado mucho, ¿o no? Se hizo un silencio sepulcral. Y en eso estaba la cuestión, en que había un silencio sepulcral, máxime, tratándose de un aspecto tan categórico. Pero qué trabajo les costaba gritar algo en aquel momento. Se le pasó por la cabeza a Iván Ilich. Pero los invitados se limitaban a mirarse los unos a los otros. Akim Petrovich, como si estuviera petrificado, continuó sentado, y Seldónimos se quedó mudo de espanto, mientras repetía para sus adentros una terrible pregunta que desde hacía rato le rondaba la cabeza. «¿Y qué será de mí mañana, después de todo esto?». De pronto, el colaborador del Tizón, que ya estaba bastante ebrio, pero que continuaba hasta aquel momento sumido en un taciturno silencio, se dirigió a Iván Ilich y con ojos centelleantes comenzó a responder en nombre de todos los invitados. «Sí», exclamó él con voz de trueno. «Sí, se ha humillado y es usted un retrógrado. ¡Retrógrado! ¿Joven? ¿Tenga usted conciencia de la persona con la que está hablando?», exclamó furioso Iván Ilich, pegando nuevamente un salto en su asiento. «Con usted, y en segundo lugar, yo no soy un joven. Ha venido usted a darse importancia y a buscar popularidad». «Seldónimov, ¿qué es esto?», exclamó Iván Ilich. Pero Seldónimov dio un respingo, tan horrorizado que se quedó petrificado sin saber cómo reaccionar. Los invitados también se quedaron mudos, sentados en sus asientos. El artista y el estudiante aplaudieron y gritaron: «¡Bravo! ¡Bravo!». El colaborador continuó gritando con incontenible ira: «Sí, ha venido usted para alardear de su humanitarismo. Nos ha fastidiado usted la fiesta a todos. Ha bebido usted un champán sin tener conciencia de que es demasiado costoso para un funcionario que cobra 10 rublos mensuales. Y sospecho que pertenece a aquel tipo de jefes que se encaprichan de las mujeres jóvenes de sus subordinados. Y por si fuera poco, estoy convencido de que apoya el pago de las gratificaciones. Sí, sí, sí». «¿Seldónimov? ¡Seldónimov!», exclamó Iván Ilich, extendiendo sus brazos hacia él. Sentía que cada palabra que fuera pronunciada por el colaborador
se le clavaría como una nueva puñalada en el corazón. Ahora mismo, Su Excelencia, no se altere, por favor, exclamó con voz enérgica Seldónimo, acercándose de un salto hacia el colaborador. Lo agarró del cuello de la chaqueta y lo arrastró fuera de la mesa. Nadie se esperaba que el esmirriado de Seldónimo pudiera sacar tanta fuerza física, pero el colaborador estaba muy ebrio y Seldónimo completamente sobrio. Después le dio unos golpes en la espalda y lo empujó por la puerta. «Son todos ustedes unos ruines», gritó el colaborador. «Mañana les haré a todos ustedes una caricatura en el tizón». Todos dieron un respingo en sus asientos. «Su Excelencia, Su Excelencia», gritaban Seldónimo, su madre y algunos de los invitados agolpándose alrededor del general. «Tranquilícese, Su Excelencia». «No, no», exclamó el general. «Me han ridiculizado. Yo vine, quería, por así decirlo, echar una bendición. Y ahora esto. Abatido, se dejó caer en la silla, como si se quedara inconsciente. Puso ambas manos sobre la mesa y apoyó su cabeza en ellas, en el mismo plato del manjar blanco. Sobra describir el espanto general suscitado. Al cabo de un minuto se levantó, con la probable intención de marcharse, pero se tambaleó, se enganchó en la pata de una silla, cayó con todo su peso al suelo y empezó a roncar. Estas cosas ocurren a veces a los que no suelen beber y se emborrachan ocasionalmente. Se mantienen con la conciencia despierta hasta el último momento y después se desploman como si alguien segara la hierba bajo sus pies. Iván Ilich estaba tumbado en el suelo, absolutamente inconsciente. Seldónimo se agarró de los pelos, quedándose petrificado en esa postura. Los invitados comenzaron a marcharse, comentando cada uno lo sucedido a su manera. Eran ya cerca de las 3 de la madrugada. Lo importante de la cuestión estriba en que la circunstancia de Seldónimo era bastante peor de lo que uno podía imaginarse, y ello sin reparar en lo desagradable de la situación. Y mientras que Iván Ilich permanece tumbado en el suelo y Seldónimo de pie junto a él, agarrándose desesperadamente de los pelos, vamos a interrumpir el orden de la narración para introducir unas esclarecedoras palabras sobre el propio Porfiri Petrovich Seldónimo.